Buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta cuarta tarde de actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Rebeca Álvarez, soy responsable de asuntos comunitarios en la sección consular de la Embajada de México en Francia y las estaré acompañando esta tarde en el taller Proteger mi patrimonio en diferentes situaciones de vida, el cual será impartido por la abogada Karen Mendiola. Ahora bien, permítanme presentar brevemente a nuestra ponente. Karen es abogada, miembro de los colegios de abogados de París y México. Forma parte del programa de abogados consultores lanzado en 2023 por la sección consular como apoyo a la comunidad mexicana en Francia y Mónaco. Asimismo, Karen es fundadora de la firma Mendiola Abogados en París e interviene en las áreas de derecho tributario y patrimonial, y de manera general en todo aspecto jurídico y fiscal de operaciones patrimoniales con dimensión internacional de ventas, donaciones y sucesiones, así como en divorcio internacional. Además de ser un referente entre los miembros de la comunidad, una aliada para la embajada, una mujer mexicana a la que muchos admiramos y una amiga. Para la sección consular es siempre un privilegio contar con Karen, con su apoyo, en especial para mí es muy importante y gratificante tenerla hoy con nosotras, colaborando en esta actividad que forma parte del compromiso consular con la política de vinculación y atención integral a la mujer, con el plan de trabajo del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior y con la política exterior feminista que desarrolla la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Karen, y te agradezco por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias por esta presentación, muy halagadora y la admiración es recíproca contigo y con la embajada y el consulado. Gracias a todas por estar presentes y también gracias por esta iniciativa porque me parece de suma importancia el darle prioridad a la información de este tipo que puede ser muy, muy importante para todas las personas, pero sobre todo para nosotras las mujeres que estamos viviendo en países extranjeros. Entonces, bueno, pues ya no me voy a presentar porque ya me hiciste favor de presentarme, Rebeca, muchas gracias. Yo soy abogada, entonces trabajo en ese tipo de temas, en los temas de derechos extranjeros, sucesiones, impatriación, expatriación. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy extenso. Entonces, lo dividí en tres grandes temas, que si me haces el favor de pasar a la próxima. Y exacto. Escogí tres grandes temas por una razón muy simple que son esos temas que yo creo que abarcan 80% de las consultas que tengo yo en mi práctica profesional y que vienen por parte de mujeres. Y estas consultas tienen que ver con estos temas que son la unión de pareja, la separación y el fallecimiento. Y estos grandes temas, obviamente, de estos temas se desembocan muchos otros subtemas que pueden ser a manera de consulta o incluso de litigios. Y entonces tienen muchos otros subtemas que son muy extensos, complejos, pero de ahí mismo yo escogí algunas preguntas muy específicas que son igualmente las preguntas más frecuentes que surgen en cada uno de estos temas. Entonces, para el tema de la unión de pareja, las preguntas más recurrentes van a ser en torno a las figuras jurídicas por las cuales yo puedo formalizar mi unión de pareja, que conocemos que son el matrimonio, el pax y el concubinato. ¿Cuáles son los regímenes patrimoniales y en qué consiste, qué es un régimen patrimonial? Y una pregunta muy frecuente igualmente es cómo estructurar una adquisición con mi pareja y frecuentemente se trata de una adquisición inmobiliaria. Esto en cuanto a la unión de pareja. Si hablamos de separación, las preguntas más frecuentes van a ser en torno al procedimiento. Me quiero divorciar o estoy pensando en divorciarme, ¿cómo le hago? ¿Qué va a pasar con mis bienes si me divorcio? ¿Tenemos bienes comunes que se van a repartir entre ambos? ¿O de qué manera se va a llevar a cabo esa repartición? Y eventualmente si existen algunos otros derechos de los que yo pueda beneficiar. Y finalmente, en torno al fallecimiento, las preguntas más frecuentes van a ser en torno a lo que va a pasar en caso de fallecimiento. Y cuando hablo del fallecimiento, me refiero no solamente a mi fallecimiento, pero también al fallecimiento de personas que me son próximas, ¿no? ¿Qué va a pasar si se mueren mis papás que viven en México? ¿O qué va a pasar en caso de que yo misma fallezca? ¿A quién le van a ser devueltos, como se dice jurídicamente, a quién le van a ser devueltos mis bienes? Eh, Igualmente, las voluntades en caso de fallecimiento,
para empezar, el saber si tengo disposiciones para mi sucesión, a quién le quiero dejar mis bienes y si las tengo, de qué manera las puedo plasmar de manera que en el momento que yo fallezca se lleven a cabo tal como yo lo preveo. Y bueno, finalmente, el saber si existen medidas para proteger a mi familia, tanto en la manera en la que yo les voy a dejar mis bienes como en el aspecto fiscal. Es decir, que una manera de proteger a mis herederos potenciales va a ser igualmente de tratar en la medida de lo posible de evitar el hecho de que tengan una carga fiscal demasiado importante al momento de la transmisión. Podemos pasar a la próxima, por favor. Entonces, bueno, a manera de disclaimer, me gustaría precisar que esta plática la construí como puntos muy específicos en los que tenemos que pensar si nos encontramos en una situación específica. Es decir, mi objetivo con esta plática no es que ustedes se vuelvan especialistas del derecho internacional privado, del derecho civil y menos fiscal, sino que en el momento en que ustedes se encuentren en una situación de este tipo y que fatalmente les va a pasar a todas, porque por lo menos el fallecimiento de algún ser querido o nuestro propio fallecimiento, pues tendrá que llegar tarde o temprano. Entonces, que en el momento en que surja uno de estos eventos, no sean ustedes especialistas de los reglamentos, leyes que se aplican, sino que puedan decir en algún rincón de su cabeza, esto es importante, lo tengo que prever, tengo que aconsejar, tengo que buscar consejo con alguien y que no lo dejen desatendido. Entonces, bueno, vamos a empezar en el mismo orden que presenté los temas. Vamos a empezar con la unión y el tema más importante en la unión de pareja es el régimen patrimonial. Es una noción primordial y que desafortunadamente muchas personas que están casadas no conocen siquiera su régimen matrimonial. Y entonces, bueno, es muy importante saberlo. Ese régimen matrimonial o patrimonial, si se trata de un PAX, digamos que el término general es régimen patrimonial y después se divide en régimen matrimonial si estoy casado y patrimonial si estoy en un PAX. Este régimen va a determinar cuál es la composición del patrimonio de cada uno de los cónyuges, y digo bien cónyuges y no cónyuges, cuál es el patrimonio de cada uno de los cónyuges y eventualmente si existe un patrimonio común, es decir, un patrimonio que se vaya a dividir entre ambos. Este patrimonio obviamente incluye pasivos y activos y también va a determinar el poder de cada uno de los cónyuges para actuar sobre ese patrimonio, es decir, cómo vamos a poder disponer ambos y de manera separada del patrimonio que tenemos en común. Entonces, eso es un régimen matrimonial. Y la pregunta que surge de esta noción es, ¿cuál es mi régimen matrimonial? Y esa pregunta se puede responder de una manera muy fácil. Mi régimen matrimonial es el que yo mismo elegí por medio de un contrato matrimonial. Y bueno, esto también es frecuente. Hay personas que hicieron un contrato matrimonial y que no lo saben. O sea, yo me llego a encontrar en mi práctica profesional personas que me dicen, no me acuerdo si firmé un contrato porque en el momento de mi matrimonio firmé muchos papeles y tal vez ahí va un contrato, ¿no? Entonces, si no saben si firmaron un contrato matrimonial, pueden simplemente referirse a su acta de matrimonio en la cual se precisa si ustedes firmaron un contrato. Y si es el caso, entonces, pues les toca buscar el contrato y si no lo tienen, pedírselo al notario que les puede dar muy fácilmente una copia. Entonces, si existe un contrato, es ese contrato que va a definir cuál es el régimen matrimonial al que van a estar sujetas. Y si no hicieron ningún contrato matrimonial y que se casaron en Francia, el régimen que se va a aplicar es el régimen por defecto o el régimen legal. Y en Francia, desde 1966, el régimen legal que se aplica a las parejas que se casan sin contrato es la comunidad de gananciales o de adquisiciones y por su denominación en francés es la communauté d'acquis. Entonces, muy rápidamente, porque creo que esto todas tenemos una noción bastante clara, creo yo, los regímenes más comunes en Francia es la separación de bienes. Muy simplemente existen dos masas patrimoniales. Existe la masa patrimonial del cónyuge A, la masa patrimonial del cónyuge B, y cada uno tiene sus propios bienes. En un régimen de comunidad, como es el régimen legal en Francia del que acabo de hablar, que es la comunidad de gananciales, van a existir tres masas patrimoniales. Va a existir la masa patrimonial del cónyuge A, la masa patrimonial del cónyuge B y una masa patrimonial común que va a venir a alimentarse de todas las adquisiciones que yo haya hecho a partir del momento del matrimonio, salvo las adquisiciones que se hagan por sucesión o por donación. Entonces, cada uno va a tener sus bienes personales, que son los que tenían antes del matrimonio, más los bienes que vengan durante el matrimonio por donación y sucesión.
Y entonces, al momento de que se tenga que disolver esa comunidad conyugal, pues se van a repartir cada quien con sus bienes propios, más la mitad de la comunidad conyugal que se reparte por mitades. Entonces, esos son de manera muy, muy simple los dos regímenes más comunes en Francia. Y vamos a pasar a la próxima, por favor. Aquí quiero hacer un paréntesis que es súper importante porque yo pienso que la mayoría de nosotras estamos en un caso de matrimonio internacional para aquellas que están casadas o que tengan planes de casarse, eh, y que en este caso hay que atender a las reglas de derecho internacional privado aplicables al matrimonio. Para empezar, ¿qué es un matrimonio internacional? Jurídicamente, un matrimonio internacional es aquel en el que existe algún elemento de extraneidad. Y ese elemento de extraneidad es comprendido en su noción más amplia, es decir, que puede ser la nacionalidad extranjera de alguno de los cónyuges, puede ser el lugar en el que se contrajo matrimonio, que sea un lugar distinto al que se tiene la residencia, puede ser el lugar de residencia distinto de ambos cónyuges, etcétera. O sea, cualquier elemento internacional agrega a la pareja un elemento de extraneidad, y en ese caso es importante saber que van a ser las reglas de derecho internacional público que van a definir cuáles van a ser las reglas aplicables a mi matrimonio. Eh, ¿Por qué es importante saber esto? Porque si estamos en una pareja internacional, es muy probable que en algún momento de nuestra vida marital, el otro país con el que tenemos conexión tenga que saber cuál es mi régimen matrimonial. El caso más frecuente es el divorcio, obviamente. El caso más frecuente igualmente es, me casé en México, me vine a vivir a Francia, validé mi matrimonio en Francia y ahora me estoy divorciando. Entonces, en algún momento voy a tener que saber cuál es el derecho aplicable a mi régimen matrimonial para saber de qué manera voy a poder liquidar y cuáles van a ser las reglas que voy a aplicar. ¿Van a ser las reglas mexicanas porque me casé en México o van a ser las reglas francesas porque estoy viviendo en Francia? Entonces, súper importante, pero no es el único caso. También puede que en algún momento, igual sin ni siquiera divorciarme, yo necesite llevar a cabo en México una operación notarial y es muy probable que el notario igualmente necesite saber cuál es mi régimen matrimonial y cuáles son las reglas aplicables a mi régimen matrimonial. Entonces, hago este paréntesis porque es muy importante saber cuáles son esas reglas en el caso de que mi matrimonio sea un matrimonio internacional. Y es relativamente simple definir cuáles son las reglas, puesto que se van a definir con respecto a la fecha en la que yo me casé. Y aquí tienen la lista. Entonces, bueno, ni siquiera necesito decirlo punto por punto, pero lo vamos a ver muy rápidamente. Si me casé antes del 1 de septiembre de 1992, se aplica una jurisprudencia que va a indicar que la ley aplicable a mi matrimonio va a ser la que yo haya elegido, es decir, profesio juris, o si no elegí ninguna de manera expresa, se va a presumir que mi voluntad fue la de aplicar la ley de mi primer domicilio matrimonial. Es decir, yo me casé en México, pero nos vinimos a vivir justo después a Francia. Entonces, si me casé antes del 92, bueno, de esta fecha, se presume que mi voluntad fue que fuera la ley francesa que se aplique a mi régimen matrimonial. Si me casé entre el 92 y enero del 2019, se aplica la Convención de La Haya. Y este paréntesis lo hago precisamente por esta disposición de la Convención de La Haya, que te va a decir y que es un poco técnico, pero lo voy a explicar con un ejemplo. Esta convención te indica que la ley aplicable a tu matrimonio va a ser la primera residencia común y en su defecto va a ser la ley nacional común. Pero este reglamento internacional tiene una particularidad y es la existencia de la mutabilidad automática del régimen matrimonial. Es un término un poco complicado, pero significa básicamente que a falta de mención expresa de una ley aplicable, que es el caso de la mayoría de las personas, porque muchos de nosotros no especificamos, quiero que mi matrimonio esté sujeto a tal ley. Entonces, a falta de mención expresa, el régimen puede cambiar de manera automática si los cónyuges cambian de país de residencia. Y en este caso, la ley aplicable que se va a aplicar de manera nueva, vamos a decirlo, que se va a renovar, va a ser la ley del nuevo país de residencia. Entonces, este cambio puede ser automático e inmediato si los cónyuges se cambian de residencia al país de la nacionalidad de ambos. Y les voy a poner un ejemplo porque yo sé que es un poco confuso. Y bueno, igualmente para que tengan conciencia de que ocurre más frecuentemente de lo que nos imaginamos. El cambio automático inmediato puede ocurrir
Y un ejemplo real. El caso de una pareja franco-mexicana, ella es mexicana, viene a vivir a Francia, se queda algunos años en Francia, conoce a su novio, al cabo de algunos años obtiene la nacionalidad francesa con su novio se van a vivir a Dubái por cuestiones profesionales de él. En Dubái deciden casarse y se casan sin contrato matrimonial. Están entonces sujetos a un régimen de separación, porque el régimen legal dubayota es la separación de bienes, como es el caso en muchos países musulmanes, y están casados pensando que están en un régimen de separación, no pensando, más bien estando en un régimen de separación. Sin embargo, 3 años después se termina su misión y regresan a Francia. Entonces, ¿qué pasa? Están regresando al país donde ambos tienen la nacionalidad, porque ya dijimos que él es francés y que ella obtuvo la nacionalidad francesa en el Inter. Entonces, ¿qué pasa? Que estando casados en un régimen de separación, su régimen va a cambiar automáticamente e inmediatamente al régimen francés, y ya lo dijimos que el régimen francés es el régimen de la comunidad. Entonces, claramente, bueno, en ese tipo de circunstancias, pues siempre hay un ganador y un perdedor, por decirlo de alguna manera, porque precisamente, pues la persona que tiene más bienes y que no los quiere compartir, no le va a parecer la situación, y tal vez la persona, pues que vaya a tener el beneficio de compartir a mitades los bienes que normalmente eran en separación de bienes o que eran propios de su cónyuge, pues tal vez le parezca menos problemático, eh, pero existe esta inseguridad jurídica y que puede ser muy grave. Entonces, esa es una mutabilidad automática que puede ocurrir del régimen matrimonial, y esta mutabilidad también puede ser diferida, es decir, que si ambos cónyuges se cambian a un país donde no necesariamente tienen la nacionalidad ambos, el régimen también puede cambiar de manera automática, pero en este caso no va a ser inmediato, sino que va a ser diferido a 10 años. Entonces, un ejemplo real también es una pareja de un francés con una mexicana. Se casan en Francia bajo el régimen legal sin contrato, es decir, el régimen legal una vez es el régimen de la comunidad de bienes. Eh, Ella nunca trabajó, él es un ejecutivo de alto, bueno, con un puesto muy alto en una empresa internacional. Por necesidades profesionales se van a vivir a Reino Unido, se quedan a vivir más de 10 años y al cabo de todo ese tiempo deciden divorciarse. Y resulta que, bueno, pensándose protegida por la comunidad de bienes, pues resulta que habiendo pasado más de 10 años, el régimen al que estaban sometidos, que era la comunidad francesa, pues finalmente cambia automáticamente después de 10 años al régimen legal del Reino Unido, que es la separación de bienes, como es el caso igualmente en muchos países que aplican el common law. Entonces, en este caso, bueno, es el caso inverso, ¿no? De una persona que se creía protegida por una comunidad conyugal y que finalmente al momento de un divorcio, pues se da cuenta que no hay comunidad de bienes, sino que cada quien tiene sus bienes, y ella por no haber trabajado nunca, pues se queda sin ningún bien, ¿no? Entonces, esto es una situación bastante problemática. A partir o sea, las parejas que se casan después del 2019 ya no tienen este alia, ya no tienen este problema que puede surgir sin saberlo, porque esa convención ya no es aplicable. Cambió precisamente porque dio lugar a mucho contencioso, en el sentido de que era una situación muy insegura jurídicamente. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Bueno, pueden llevar a cabo una declaración de ley aplicable y de régimen matrimonial. Esta declaración está prevista por la Convención de la Haya, pero también por la nueva reglamentación que se aplica actualmente y desde el 2019, es decir, desde que dejó de estar en vigor la Convención de la Haya, y les permite a ustedes el declarar una ley aplicable para que no pueda cambiar y no tenga esa mutabilidad automática. Ahora, si ustedes se casaron después del 2019, pues ya no existe ese riesgo, y ese nuevo reglamento prevé la posibilidad de elegir la ley nacional o de la residencia habitual. Es decir, que para estas parejas, como ejemplo, franco-mexicanas, pues pudieron haber elegido tanto la ley mexicana como la ley francesa, pero ya teniendo una elección que no va a tener ningún cambio. Y bueno, a falta de elección, que es el caso, una vez más, de muchas de las parejas, la ley aplicable va a ser la de la primera residencia habitual. Y si no existe una residencia habitual, bueno, va a ser la ley del país con el que se tengan lazos más estrechos. Pero este pequeño paréntesis, si hay algo que retener, es el hecho de que
si ustedes se casaron entre el 1 de septiembre del 92 y el 20 de enero del 19, de 2019, es importante que verifiquen cuál es su régimen matrimonial y si eventualmente sufrieron algún cambio de régimen automático sin saberlo. Eh, Podemos pasar a la próxima. Gracias. Y bueno, una vez habiendo hecho este paréntesis, me parece importante mencionar el régimen primario. Ya vimos que el régimen matrimonial de una pareja va a ser el que elijan o el que se les aplique por defecto si no eligieron nada, pero existe un régimen que se aplica a todos los matrimonios sin excepción y es el régimen primario. Ese régimen primario va a contener una serie de disposiciones que se aplican a todos y que son garantías o derechos de los que gozan los cónyuges y es importante tenerlo en cuenta, aunque, insisto, tal vez a algunas personas parezca obvio, pero en mi práctica profesional me doy cuenta que no siempre es tan obvio. Y estos derechos incluyen la independencia financiera de ambos cónyuges, es decir, cada quien puede abrir cuentas de banco, puede disponer de sus fondos y puede sobre todo tener la privacidad de sus gastos. Es decir, yo no le puedo pedir al banco que me proporcione los estados de cuenta de mi esposo y viceversa. Bueno, o sea, sí lo puedo hacer, pero el banco de ninguna manera puede proporcionarme esos elementos, ni a mí, ni el caso de mi esposo que pudiera pedir información sobre mis gastos o sobre mis cuentas. Otro derecho o garantía es el uso y disfrute de los bienes propios, pero esta garantía tiene una excepción y es que un cónyuge no puede vender la residencia donde vive la familia, incluso si se trata de un bien que le pertenece exclusivamente a él. Tanto que están casados, el cónyuge no puede disponer de esa residencia donde reside la pareja o la familia, ni de los muebles. Entonces es una protección que existe para el caso que es muy frecuente de los cónyuges donde uno de los dos es propietario y para hacer presión y que su esposa se vaya más rápido, pues la pone en venta. Eso no es posible. Otra garantía o derechos de la independencia profesional. Obviamente, cada uno de los cónyuges puede llevar a cabo la profesión que mejor le plazca y puede percibir ganancias y disponer de sus ganancias como mejor le convenga. Y eso también tiene una excepción que es la contribución a las cargas del matrimonio, porque claro, esta libertad de ejercer cualquier profesión y de gastar sus ingresos tiene este límite de que en un matrimonio es obligatorio contribuir a las cargas del hogar. Y esta contribución, pues obviamente es proporcional a las posibilidades de cada uno de los miembros de la pareja. Y un punto que me parece importante es que hay que tener atención, los regímenes de comunidad conyugal, en este tipo de regímenes, la libre disposición se termina en el momento en que los ingresos sirven para adquirir otro bien o que se meten en alguna cuenta de ahorro. Me explico. Yo soy asalariada, recibo mi salario, contribuyo con la renta o con los gastos de alimentación o con la educación, con cualesquiera que sea mi contribución a los gastos del hogar y con lo que me sobra viajo, me compro mis efectos personales, mi ropa, etcétera. Y el dinero que me sobre eventualmente, en el momento en que yo lo meto a una cuenta de ahorro, ese dinero ya forma parte de la comunidad conyugal. Igualmente, si yo decido invertirlo en un bien inmueble, por ejemplo, y si ese bien inmueble sirve para una inversión inmobiliaria, es decir, que voy a percibir rentas, lo voy a arrendar, tanto el bien inmueble como las rentas van a ser parte de la comunidad conyugal. Entonces, importante tenerlo en mente. Y bueno, otra característica del régimen primario es que todos los cónyuges son solidariamente responsables del pasivo de las deudas del hogar. Con una sola excepción son los gastos excesivos o compras de temperamento. Es decir, que si en algún momento mi esposo decide que nuestro coche familiar va a ser un coche de lujo y que manifiestamente no tenemos los medios para comprarlo, en caso de problema, yo le puedo pedir a un juez que me desolidarice de esa deuda porque fue un gasto de temperamento. Y bueno, finalmente otros aspectos importantes del matrimonio es la presunción de titularidad de contrato de arrendamiento, es decir, que si nosotros somos locatarios, estamos rentando nuestra residencia principal, incluso si yo no aparezco en ese contrato de arrendamiento, que solo está mi esposo,
ese contrato me beneficia a mí como si yo estuviera inscrita en el contrato. Entonces, eso vale para situaciones en las que en el momento de la separación, eh, pues el cónyuge que no está inscrito en el contrato trata de correr a su cónyuge, pues no se puede porque los dos son titulares. E incluso si es el arrendador que partan sus locatarios, es decir, que les da, como se llama, congé para que se vayan, si les da esa notificación a uno solo de los cónyuges, que sea el titular del contrato, pues esa notificación es nula porque existe esta presunción de que ambos son titulares del contrato y tiene que notificar a ambos, incluso si solamente uno está inscrito en el contrato. Y finalmente existe también la presunción de paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio, cosa que no existe en otras figuras de pareja, pero en caso de parejas casadas, si se concibe un hijo durante el matrimonio o nace el hijo durante el matrimonio, la presunción de pleno derecho es que se trata del hijo de mi cónyuge, incluso si nos divorciamos mientras, o sea, antes de que haya nacido. Podemos pasar a la próxima, por favor. El PAX lo vamos a ver rápidamente porque hay menos disposiciones en materia de PAX y todos conocemos el PAX, es un contrato entre dos personas que tiende a organizar la cohabitación eh, o la vida de pareja. La redacción de la convención puede ser mediante acto notariado o por instrumento privado, que en general es un formulario CERFA que la pareja puede llenar muy simplemente. En el PAX, las modalidades de la ayuda mutua y material que la pareja se debe mutuamente, existe también, es una obligación, como en el tema del matrimonio, y si no se precisa cuál es la proporción de ayuda de cada uno, se presume que la ayuda va a ser proporcional a la facultad de cada uno de los miembros de la pareja. Idealmente, debe comprender la noción de la ayuda mutua para evitar litigios en caso de ruptura. Y esto lo incluí porque pienso en un ejemplo muy específico y que finalmente puede ser muy común. Se trata de la compra inmobiliaria entre pareja de PACS. Y les cito un ejemplo, igualmente un ejemplo real. Una pareja de PACS compran un bien inmueble, toman un préstamo inmobiliario para reembolsar el bien, las mensualidades del préstamo y uno de los dos que tiene ingresos superiores paga tiene una participación más importante en el reembolso del préstamo, cosa que es muy frecuente. En ese caso, bueno, pues cada uno de las partes de la pareja del PAC, es decir, el A y el B, tienen una contribución, pero uno de ellos contribuye más. Llega el caso de que se separan y uno de ellos, bueno, están en un litigio, uno de ellos le pide al juez que se le devuelva la parte con la que contribuyó más allá de la parte que le correspondía y el juez termina por determinar en su sentencia que esa parte que contribuyó de más no se le va a reembolsar porque correspondía simplemente a la ayuda mutua que se debe la pareja de PACS. Entonces, cosa que no habría sucedido si en el momento de redactar la convención de PACS, pues la pareja de PACS define qué es lo que incluye la ayuda material. Entonces, si ellos hubieran, por ejemplo, excluido la compra de bienes inmuebles, pues en ese caso sí se le habría devolvido. Entonces, devuelto, perdón. Entonces, es importante también tener este tipo de precisiones. Sí, obviamente, sí, la finalidad de los miembros de la pareja de PACS es que en caso de problema, pues recuperar lo que hayan invertido y que no les correspondía. Finalmente, el régimen patrimonial en materia de PACS. Existen dos regímenes. Ya vimos que en materia de matrimonio existen varios regímenes, dentro de los cuales los más comunes son la separación y la comunidad. En materia de PACS existen dos y van a ser la separación de bienes, que básicamente es equivalente al caso del matrimonio, y va a existir también el régimen de indivisión. ¿Qué quiere decir? Simplemente que si yo estoy paxeado en el régimen de indivisión y que con mi pareja compramos un bien inmueble, bueno, pues vamos a ser propietarios indivisos del bien inmueble, es decir, cada uno va a tener la propiedad de una proporción del bien inmueble, según lo que hayamos definido, y si no hicimos una precisión de la proporción
de cada quien, se presume que va a ser 50%. Y bueno, si se elige un régimen de indivisión, es aconsejable que la pareja redacte una convención de indivisión para evitar problemas, sobre todo al momento de la venta de los inmuebles, porque obviamente cuando existen problemas y que la pareja se separa, pues muchas veces alguno de ellos bloquea la venta o existe cualquier tipo de problemas en la gestión de ese bien inmueble y se puede prevenir con una convención de indivisión que defina las modalidades de gestión. Podemos pasar, gracias. Bueno, otras características del PACS es que es una forma de unión que tiene mucha libertad para organizar la vida de pareja, pero con algunas limitantes. Por ejemplo, la ayuda mutua que se deben ambos miembros de la pareja es obligatoria, como el caso del matrimonio. No pueden existir cláusulas que limiten la libertad de alguno de los miembros de la pareja para terminar el PACS. Y tampoco se puede limitar la libertad de los miembros del PACS para pedir eventualmente la reparación de daños que pudieran existir durante la vida de la pareja. Tampoco existe la presunción de titularidad del contrato de arrendamiento que vimos hace un momento, en el que cuando dos personas están casadas y están rentando, el contrato les pertenece a ambos, aunque no estén ambos mencionados en el contrato. En este caso, en el PACS no existe, y si el contrato está a nombre de mi pareja de PACS, pues entonces en el momento que exista algún problema, él tiene todo derecho para pedirme que me vaya. Finalmente, tampoco existe la presunción de paternidad que existe en el matrimonio, es decir, que si yo concibo un hijo o doy a luz a un hijo estando unida por el PACS, el reconocimiento, una formalidad de reconocimiento es necesaria porque la presunción de paternidad no existe, entonces hay que llevarla a cabo. Podemos pasar a la próxima. Gracias. Y finalmente, el concubinato, que igualmente creo que conocemos la noción, lo más importante a mencionar como características del concubinato, es una unión de hecho que va a organizar igualmente la vida común. Existe muy poca jurisprudencia, perdón, muy pocas disposiciones legales en materia de concubinato, y la mayoría de las disposiciones que existen en la materia son jurisprudenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, como se trata de jurisprudencia, no es obligatoriamente aplicable. Es decir, que si yo tengo algún problema en mi vida de concubinato y que me refiero a una solución jurisprudencial, es muy probable que si tengo un litigio que tiene que ir a los tribunales, pues el juez puede dictar lo mismo que se dictó en el sentido de la jurisprudencia, o puede dictar algo completamente diferente. Entonces, es un modo de unión muy poco, con mucha inseguridad jurídica. No existen disposiciones que protejan a los concubinos. Eh, y bueno, en cuanto a las implicaciones patrimoniales, que es generalmente la cuestión que se presenta más frecuentemente, pues un concubino no puede obligar jurídicamente a su concubino a que contribuya a las cargas del hogar, como ya vimos que es el caso en el matrimonio y en el PACS. No existe esa obligación. Si el concubino, de manera paralela, si el concubino decide contribuir de más a las cargas del hogar, de ninguna manera puede obtener reembolso de esa contribución. Y no existe, perdón, el principio de la solidaridad pasiva que existe en el matrimonio, es decir, que si uno de los concubinos contrae una deuda, el acreedor, es decir, a la persona a la que se le debe algún monto, no puede venir a buscar al concubino, sino que el único responsable es el concubino que haya contraído la deuda. Y finalmente, si se trata de adquirir un bien inmueble en un concubinato, el régimen jurídico va a ser inevitablemente la indivisión, que va a poder llevarse a cabo mediante una sociedad civil o en una compra directa, pero ambos van a ser propietarios de una parte del inmueble, como si ustedes compraran un bien inmueble con su mamá o con una amiga. Va a ser el mismo régimen. Entonces, esto en cuanto a la adquisición de bienes inmuebles, y podemos pasar a la próxima, por favor. Gracias. Y bueno, llegamos a la separación. Y la separación más frecuente es obviamente la separación de cónyuges, es decir, el divorcio. Y la cuestión más frecuente es también el saber cómo se lleva a cabo el procedimiento de divorcio. Entonces, en Francia hay que saber que existen dos tipos de divorcio: el divorcio contractual y el divorcio judicial. Un divorcio contractual va a poder llevarse a cabo
cuando ambos cónyuges coinciden tanto en el principio de la ruptura del matrimonio, es decir, que ambos se quieren divorciar, pero también tienen que estar de acuerdo en la mayoría de los términos o de las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales de su divorcio. Es decir, que están de acuerdo tal vez en la repartición de los bienes, en la autoridad parental, si existen hijos, la residencia de los hijos, si los hay, la pensión alimenticia eventual, si existe una prestación compensatoria. Esos son los principales puntos en los que tienen que estar de acuerdo. Es un proceso obviamente más breve, porque es un proceso que tiene como único plazo 15 días de retractación. Y bueno, obviamente los plazos también que conciernen a los profesionales del derecho, que son el notario que interviene y el abogado que tiene que redactar la convención, pero comparado con un divorcio judicial, pues obviamente es mucho más corto y pues no está sujeto a los plazos de los tribunales, porque ustedes saben que, bueno, en los tribunales las audiencias pueden tomar muchos meses antes de que se puedan fijar. Y y por otro lado, el divorcio judicial, pues es un divorcio, es un procedimiento contencioso en el que en general existe un litigio. Los cónyuges no están de acuerdo sobre una o más de las consecuencias de su divorcio. En general, cuando existe solamente una o muy pocos desacuerdos, son cuestiones que se pueden negociar y que se pueden resolver mediante un divorcio contractual. Entonces, generalmente, como la gente sabe que un divorcio contractual es menos costoso y más fácil, pues la gente llega a un acuerdo, ¿no? Pero si no es el caso y que no hay otra opción que un procedimiento contencioso, pues es el juez que va a determinar cuáles son las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales en las que no se hayan podido poner de acuerdo los cónyuges. Y bueno, aquí el riesgo es obviamente obtener una decisión que no le convenga a ninguno de los cónyuges, ¿no? Es la frase de que más vale ahí ya hasta se me olvidó, más vale un buen proceso, un buen acuerdo que un mal proceso. Bueno, entonces, esto para señalarles que en materia de divorcio existen divorcios contractuales, es decir, de mutuo acuerdo, y divorcios judiciales que pueden ser más largos y más costosos. Puedo pasar a la próxima. En tema de divorcio, también existe esta dimensión internacional que vimos en tema de matrimonio. Y bueno, en tema de divorcio es mucho más complejo. Hace un momento vimos que si yo tengo un matrimonio internacional, voy a tener que definir cuál es la ley aplicable a mi matrimonio. Y vimos que relativamente sencillo porque solamente tengo que referirme a la fecha de mi matrimonio para saber cuál va a ser el derecho aplicable a mi matrimonio. Entonces se resuelve relativamente de manera simple. En materia de divorcio es mucho más complejo porque para empezar tenemos que definir cuál es la autoridad competente, es decir, cuál es la autoridad que va a poder conocer de mi divorcio. Y una vez más, regresamos al tema de la extraneidad en una pareja y los elementos van a ser los mismos. Yo voy a tener un divorcio internacional si mi pareja es una pareja internacional. Entonces, la pregunta más frecuente es, bueno, yo me casé en México, vivimos no sé, en Estados Unidos, luego nos vinimos a Francia, tenemos bienes aquí, tenemos bienes en México, ¿ante quién voy a promover mi divorcio? ¿O ante quién me voy a presentar? ¿Qué autoridad va a conocer de mi divorcio? Eso es lo primero que se tiene que determinar y se determina mediante, igualmente, reglamentación internacional, derecho internacional privado. Enseguida se va a definir la ley aplicable al divorcio y la ley aplicable a todas las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales que tenga el divorcio. Ustedes saben que cuando alguien se divorcia, frecuentemente existen consecuencias como, bueno, hablando de patrimonio, como la prestación compensatoria, como la pensión alimenticia, incluso el nombre que lleva la persona, ¿no? Porque aquí en Francia se utiliza el nombre, mucha gente utiliza el nombre de casado. En temas extrapatrimoniales existe la guardia y custodia de los hijos, existe la residencia de los bueno, de los hijos, y muchas otras cuestiones. Y para cada cuestión existe un reglamento diferente que se va a aplicar en función de las circunstancias en las que se encuentre la pareja. Entonces, eh, determinar esta ley aplicable y la competencia internacional es relativamente complejo, pero, y obviamente no es algo que ustedes necesitan saber, pero lo menciono porque si en algún momento ustedes se encuentran en una situación de divorcio internacional, es importante que el profesional al que ustedes acudan tenga conocimiento de derecho internacional privado. ¿Por qué es importante? Porque de la misma manera que comentamos en el tema del matrimonio, si ustedes tienen un divorcio internacional,
muy probablemente en algún momento otro país tenga que estar envuelto o tenga que tener relación con su divorcio. Es decir, y el tema más frecuente es, yo me casé en México, validé mi matrimonio en Francia, me estoy divorciando en Francia y unos años después o inmediatamente después me voy a regresar a México. Entonces, yo necesito que en el momento que yo me haya divorciado en Francia, si me regreso a México, mi divorcio sea válido. Entonces, ¿de qué manera voy a asegurarme de que sea válido? Bueno, pues habiendo verificado que el reglamento que se aplicó a mi divorcio haya sido el correcto y que no al momento yo de llegar con al estado civil o en el momento, en el caso, perdón, de las pensiones alimenticias, ¿no? Es un caso muy frecuente también. Me divorcio en Francia se le atribuye una pensión alimenticia a mi hijo y mi esposo está de acuerdo con que yo me vaya a vivir a México con mi hijo, pero resulta que cuando me voy a vivir a México decide ya no pagar la pensión. Entonces, yo necesito poder contar con un divorcio que sea ejecutable en México y que yo pueda ir a ver a un juez y decirle, mire, mi esposo ya no me está pagando la pensión y necesito ejecutarlo. Entonces, resulta que si yo llevé a cabo un divorcio en el que no se tomaron en cuenta el derecho internacional privado y los reglamentos aplicables en cada una de esas materias, pues puede que me encuentre con un divorcio ineficaz, ¿no? Entonces, eso se los menciono no porque necesiten conocer los reglamentos internacionales, pero porque es necesario que si ustedes forman parte de una pareja internacional y tienen la intención o se están divorciando, bueno, pues que verifiquen que su abogado esté aplicando el tema o que tenga por lo menos el tema internacional de su pareja muy presente para que su divorcio pueda ser eficaz en otros países. Podemos pasar a la próxima. Y bueno, entonces pasamos a las preguntas muy frecuentes en materia de separación. ¿Qué va a pasar con mi patrimonio en el caso de un divorcio? Y esa respuesta la vamos a tener, ya lo dijimos, con el régimen matrimonial. ¿Cuál es el régimen matrimonial? Bueno, pues si estamos separados de bienes, ¿qué va a pasar con mi patrimonio? Pues yo me voy a salir de ese matrimonio simplemente con los bienes que me pertenecen a mí y mi esposo se va a ir con sus bienes. Si estamos en una figura de matrimonio de comunidad, pues vamos a cada quien partir con sus propios bienes y vamos a repartir los bienes que sean comunes por mitades. ¿Cuáles son mis derechos? Y en este tema, bueno, pues los derechos difieren en función de las circunstancias de cada quien, pero de manera general podemos mencionar algunos de ellos. El primero es la reparación de daños y perjuicios, y esta figura no es exclusiva del divorcio, es la figura de la reparación de daños y perjuicios de derecho común, es decir, al que toda persona puede acceder y es la noción de que cualquier persona que cause un daño a otra persona está obligado a repararlo. Entonces, si durante el matrimonio alguno de los miembros de la pareja, alguno de los cónyuges sufrió un daño, puede pedirle reparación a su cónyuge. Ahora, este tema no es automático y tampoco el problema que se presenta más frecuentemente es la prueba, porque claro, para ustedes pretender a la reparación de un daño, pues tienen que demostrar el daño, tienen que demostrar igualmente que ese daño fue causado por su cónyuge y que la acción que llevó a cabo su cónyuge tiene una relación directa con el daño que ustedes sufrieron. Entonces, no es muy común en materia contractual, yo lo practico no con mucha frecuencia, pero digamos que es un poco más fácil de implementarlo en materia contractual porque no es un juez el que va a determinarlo, sino que son ambas partes y en general, bueno, pues uno está consciente de lo que hizo y el otro está consciente, entonces es más fácil ponerse de acuerdo. Los temas más frecuentes son, obviamente, la violencia, es decir, reparación del daño moral, pero existen otros temas y un ejemplo, y ese, bueno, eso es una jurisprudencia, no es un ejemplo real mío. Un ejemplo es la esperanza de procreación y es las parejas en las que uno de los dos quiere tener hijos y el otro le hace creer a su esposo que está tratando. Y bueno, en esta jurisprudencia específica que les menciono, en este caso la persona estaba tomando una contracepción y bueno, muchos años después pasan la edad fértil y él se da cuenta que ella siempre estuvo tomando la contracepción y en ese caso, esa es una jurisprudencia en la que el juez le concede la reparación del daño al esposo por considerar que efectivamente sufrió un daño a causa de su esposa. Ese es otro ejemplo, pero
En todo caso en el que se haya sufrido un daño, también hay jurisprudencia en la que se acepta el daño moral por engaño, es decir, falta de, sí, de lealtad de la pareja. Y entonces el juez también, jueces también han aceptado los daños pues por los maridos que engañan a sus esposas y que es de, por ejemplo, de conocimiento público y que eso le aporta un daño a su pareja. Entonces, eso es uno de los elementos en caso de haber sufrido un daño, pero si no existe también la prestación compensatoria. La prestación compensatoria es un monto que se le atribuye a un miembro de la pareja y está destinado a compensar la disparidad en el nivel de vida del cónyuge que después de haberse divorciado tenga un nivel de vida más bajo. Entonces, este monto lo decide el juez o se fija de mutuo acuerdo y existen varios criterios para poder hacer el cálculo de esta prestación compensatoria. Pero básicamente incluye criterios como la edad de ambos, el estado de salud, cuánto duró el matrimonio, cuál es el nivel profesional de cada uno y si tienen posibilidades de tener un nivel más alto en un futuro. Si existieron sacrificios, y eso es muy frecuente porque muchas veces es la mujer que hace sacrificios, es decir, que deja su carrera profesional para ocuparse de los hijos, y eso también entra en consideración para el cálculo de la prestación compensatoria, puesto que durante ese tiempo, pues obviamente no generó ingresos y tampoco generó cotizaciones para la jubilación. Entonces, todo eso entra en consideración para el cálculo. Si están llevando a cabo un procedimiento contencioso, es el juez que lo va a determinar. Y si es un divorcio por mutuo acuerdo, es su abogado que va a hacer un cálculo de la suma que potencialmente ustedes a la que podrían pretender. La contribución al cuidado y educación de los hijos, conocida en México como la pensión alimenticia, igualmente es un derecho que tienen sus hijos, no es una pensión para ustedes, sino para la educación y las necesidades de sus hijos. En general, el deudor de la pensión va a ser aquel de los padres que no se queda con la residencia habitual de los hijos. Es en general, pero no es una regla. Y bueno, el monto, si es un divorcio contencioso, una vez más, va a ser el juez que lo va a determinar. Y si no, pues va a ser un mutuo acuerdo y en general es el abogado del deudor que le va a indicar el nivel de pensión alimenticia que va a darle a su hijo en función de sus ingresos, obviamente. Existe también la atribución preferencial del domicilio conyugal, y eso también lo va a determinar el juez o se puede hacer también de mutuo acuerdo. Y esto ocurre muchas veces porque los papás en general no quieren que los hijos se cambien de casa, entonces la persona que guarda la residencia de los hijos en general también se queda con la atribución preferencial perdón, del domicilio para que los hijos no cambien de establecimiento escolar, de amigos, de costumbres, etcétera. Entonces, em, eh, sí, perdón, las consecuencias fiscales, sí, y bueno, último punto, las consecuencias fiscales, ¿no? Pero bueno, esto lo sabemos en el momento que existe un divorcio y que ya no estamos en el matrimonio, la declaración de los ingresos que se hace anualmente se termina de hacer de manera conjunta y se empiezan a declarar los impuestos de manera separada. Y también se termina la solidaridad fiscal entre los esposos, es decir, que si el fisco tiene una deuda contra alguno de los esposos, pues tendrá que cobrársela al esposo que haya generado el ingreso y no podrá cobrarlo a ambos. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Gracias. Y bueno, finalmente vamos a hablar de fallecimiento. Y en este tema de fallecimiento, las cuestiones más frecuentes son la transmisión del patrimonio, cómo se va a llevar a cabo y vamos a tener una noción muy básica que es la manera en la que se van a llevar a cabo la repartición de mis bienes al momento de mi fallecimiento. Y tenemos que si yo otorgué un testamento, estamos hablando de una sucesión testamentaria en la que yo indiqué prealablemente cuáles son las disposiciones y en ese caso son mis disposiciones que van a primar y es de esa manera que se van a repartir mis bienes. Si no otorgué testamento, estamos hablando de una sucesión legal o intestada y en ese caso es la ley que va a definir quiénes van a ser beneficiarios de mi sucesión en función de los herederos que yo haya dejado, ¿no? Si dejé hijos, si no hay hijos, si quedaron solamente ascendientes o parientes de grados más lejanos.
Entonces, bueno, es importante preguntarse si tengo voluntades específicas y si es el caso, es importante llevar a cabo o otorgar un testamento. La importancia cobra aún mayor valor cuando estamos en presencia de familias recompuestas, porque estamos hablando de que existen ya hijos de matrimonios distintos. En situaciones donde existen hijos con capacidades diferentes, es muy frecuente que los padres quieran dejarle una proporción mayor a sus hijos que tengan capacidades diferentes porque tal vez no puedan ellos generar el ingreso por ellos mismos. Y también es importante hacerlo en caso de que no se tenga descendencia alguna, porque vamos a ver más adelante que cuando no se tiene descendencia, los impuestos sobre la sucesión son extremadamente altos. Entonces, siempre es importante prever sus disposiciones, pero hay situaciones en las que es muchísimo más importante. Eh, y vamos a volver al tema de la internacionalidad en materia de sucesión, que también existe. Entonces, muy rápidamente, en materia de sucesión, sí, la sucesión tiene un elemento de extraneidad. ¿Y cuál va a ser este elemento cuando estamos hablando de un fallecimiento? Pues van a ser básicamente el lugar donde falleció la persona que está haciendo, que está generando la sucesión. Va a ser el lugar de residencia del beneficiario de la sucesión y también va a ser el lugar de ubicación de los bienes que conformen la masa sucesoria. Entonces, si existe alguno de estos elementos que tenga un grado de extraneidad, vamos a estar en presencia de una sucesión internacional y vamos a también tener que determinar cuál es la ley aplicable a la sucesión. Y entonces, bueno, tenemos que aquí en Francia hay un reglamento que se aplica y es muy simple. La ley que se aplica es la ley de la última residencia habitual del difunto. Si tenemos el caso de muy frecuente de los papás que vivían en México y que fallecieron en México, bueno, Francia va a determinar que la ley aplicable es la ley mexicana para todos los bienes. En este sentido, es importante saber que Francia maneja el concepto de la universalidad, que quiere decir que para Francia, si la ley aplicable es la ley mexicana, esa ley se va a aplicar a todos los bienes que existan en todo el mundo de ese difunto. Es decir, que si ese difunto tenía bienes en México, se le va a aplicar la ley mexicana, pero si ese difunto tenía bienes en Francia, lo cual también es frecuente, se le va a aplicar la ley mexicana igualmente a los bienes franceses. Entonces es importante saberlo porque México maneja un concepto diferente que se llama la fragmentación y para México, si la ley aplicable, al momento de determinar la ley aplicable a la sucesión, México va a decidir que es la ley de cada uno de los lugares donde se encuentren los bienes. Entonces, si para este mismo caso el difunto falleció en México, para México la ley mexicana se va a aplicar a los bienes mexicanos y la ley francesa se va a aplicar a los bienes franceses. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, tal vez es un poco confuso y un poco técnico, pero significa que en ese caso estamos en presencia de un conflicto de leyes y que puede generar problemas al momento de hacer una devolución sucesoral y de ahí la importancia de otorgar un testamento, porque en un testamento ustedes también pueden decidir cuál es la ley aplicable a su sucesión. No pueden elegir cualquier ley, obviamente, tiene que ser la ley o de su nacionalidad o a falta de elección, pues va a ser la ley de la última residencia habitual. Entonces, es muy importante también el concepto internacional en una sucesión. Y les voy a dar un ejemplo porque tal vez en teoría sea un poco confuso, pero si vamos a la próxima diapositiva, vamos a tener un ejemplo, gracias. ¿Qué es lo que puede tener como impacto la ley aplicable a mi sucesión? Vamos a tener que en derecho mexicano, un concubino tiene derecho sucesorio. Hay algunos requisitos, por ejemplo, que hayan tenido una vida común de 5 años mínimo. Esto puede variar en función de los estados, pero es el caso más general. O si existen hijos comunes, no hay necesidad de tener la vida común. Entonces, un concubino tiene derecho sucesorio. En Francia, un concubino no tiene ningún derecho sucesorio. Es decir, que si ustedes están en concubinato y que piensan que es el derecho mexicano que se le aplica a su sucesión, pero que resulta que es el derecho francés, pues su concubino potencialmente se va a quedar sin ningún derecho y totalmente desprotegido cuando tal vez esa no era la intención, ¿no? Porque muchas veces se trata de concubinos que vivieron en concubinato toda una vida y pues que obviamente el tema era protegerlos y no dejarlos desprotegidos. Entonces, esa es una de las principales diferencias que existe, pero también existe una diferencia muy, muy importante que es en el derecho mexicano existe el principio de la libre disposición testamentaria
Es decir, que una persona puede dejarle todos sus bienes a quien mejor le parezca. Es decir, en México, si yo le quiero dejar 100% de mis bienes a mi amante, lo puedo hacer sin ningún problema. En Francia existe la protección de los hijos que impide que yo disponga de mis bienes como mejor me parezca. En Francia, para poner un ejemplo, si yo tengo dos hijos, tengo que dejarles un tercio mínimo a cada uno de los hijos y puedo disponer de un tercio. Entonces, esa libertad la voy a tener mucho más restringida porque la libertad va a aportar sobre solamente un tercio de mis bienes y un tercio tendrá que ir a cada uno de mis hijos. Entonces, igualmente, esto es un tema muy importante porque muchos padres que desean, entre comillas, desheredar a un hijo o favorizar más a un hijo porque tal vez le fue peor en la vida o porque tal vez tiene alguna discapacidad o porque lo necesita más, pues finalmente no va a ser posible. Y eso es uno de las principales problemáticas que tiene el hecho de saber y, si posible, definir cuál es el derecho aplicable a su sucesión. Ahora estamos hablando de derecho aplicable, no estamos hablando de impuestos por el momento, estamos hablando simplemente del derecho aplicable, es decir, las reglas de devolución sucesoral, las reglas que van a determinar a quién le va a tocar cada cosa. Entonces, es importante que ustedes tengan en mente que para organizar su sucesión tienen que tanto definir si existe una ley con la que ustedes pueden determinar y tienen, por los que son mexicanos, tienen esa ventaja de que si quieren tener una flexibilidad más importante en la parte de los bienes que quieren dejar o tener una libertad más importante al momento de disponer de sus bienes, pues el derecho mexicano corresponde más a esa voluntad o a ese objetivo. Eh, Podemos pasar a la próxima. Gracias. Y ahora, si hablamos de impuestos en temas de sucesión, Francia y México no tienen convención fiscal en materia de sucesiones. De hecho, México no tiene ninguna convención fiscal en materia de sucesiones. Francia tiene muy pocas y las reglas fiscales en materia de impuestos se van a determinar con apego al derecho interno, puesto que no existe reglamentación internacional. Entonces, en derecho francés van a existir dos supuestos. El primer supuesto es el del difunto que estaba domiciliado en Francia. Si el difunto estaba domiciliado en Francia, todos sus bienes van a estar sujetos al impuesto en Francia. Eso es relativamente simple. Si tenemos un difunto, perdón, domiciliado fuera de Francia, van a existir nuevamente dos supuestos, que es el caso muy, muy frecuente de los mexicanos con padres que radicaban, bueno, mexicanos que radican en Francia con padres que fallecieron en México. Entonces, difunto domiciliado fuera de Francia, si el beneficiario de la sucesión reside en Francia, todos los bienes que reciba ese beneficiario van a ser imponibles en Francia. Es decir, mis padres fallecieron en México, me dejaron una masa sucesoria que comprende bienes inmuebles, muebles de cualquier naturaleza en México, en Estados Unidos, en Francia. Todo lo que yo reciba, siendo yo residente en Francia, va a estar sujeto al impuesto en Francia, donde quiera que se encuentren los bienes. Y si el difunto estaba domiciliado fuera de Francia y que el beneficiario también está domiciliado fuera de Francia, en ese caso solamente los bienes que estén situados en Francia van a ser sujetos a imposición. Es decir, mismo supuesto, mis papás fallecieron en Francia, perdón, fallecieron en México, yo no vivo en Francia, vivo en donde sea, y mis papás me dejaron una herencia dentro de los cuales, dentro de los bienes de la herencia, existe un departamento en Francia. Entonces, lo único que va a ser sujeto a impuestos en Francia va a ser ese departamento que me dejaron a mí, aun cuando ni mis papás ni yo habitamos en Francia o tenemos una residencia en Francia. Entonces, eso va a ser la regla de imposición en materia de impuestos sucesorios. Y es importante porque en mi práctica profesional muchas veces las personas reciben herencias y no saben que lo tienen que declarar. No siempre están sujetas a impuestos, pero siempre lo tienen que declarar. Entonces, podemos pasar a la próxima diapositiva. Y el plazo para declararlo, en caso de que el fallecimiento se lleve a cabo, perdón, el fallecimiento haya tenido lugar en el extranjero, es de un año. Es decir, que si mis padres fallecieron, no sé, el 1 de enero del 2024, yo tengo hasta el 1 de enero del 2025 para declarar la sucesión, aun cuando no esté sujeta a impuestos. Y bueno, es importante señalar que los impuestos sucesorios en Francia son bastante importantes.
Se calculan siguiendo una escala progresiva y pueden ser objetos de reducciones en función del grado de parentesco que se tenga. La tabla, pues aquí la tienen ustedes. Como pueden ver, la tasa de imposición aumenta muy rápidamente, es decir, que ya desde los 15.933 euros ya están en una tasa de 20%, lo cual es bastante elevado. Y bueno, con la excepción de que los herederos en línea directa tienen una reducción fiscal de 100.000 euros y se puede aplicar cada 15 años. Entonces, para las familias en las que existe un patrimonio importante, pues una reducción fiscal de 100.000 euros no es gran cosa y las tasas pueden ser muy, muy elevadas. Entonces, de ahí la importancia de empezar también a planificar su transmisión patrimonial. En general, las personas que quieren optimizar, bueno, en Francia ya es muy difícil hacer optimización de impuestos y en materia de sucesiones lo más usual es la donación, como decimos frecuentemente, en vida, es decir, que los padres empiezan a donar su patrimonio para poder tener esta exención de 100.000 euros y que al momento de su fallecimiento no sean tan importantes los impuestos que se tengan que pagar. Podemos pasar a la próxima. Y bueno, un ejemplo, les hablaba hace un momento de la importancia de planificar su sucesión en caso de que no se tenga descendencia, porque si se le dejan sus bienes a una persona con la que no se tiene parentesco o más allá del pariente del cuarto grado, es decir, primos, por ejemplo, la tasa de imposición es de 60%. Es una tasa obviamente ridículamente elevada. Entonces, de ahí la importancia de planificar la sucesión en materia fiscal. Eh, y bueno, también existe una reducción de 1.594 euros, que pues, obviamente es anecdótica. Y bueno, pues con esto termino el tema del fallecimiento. Finalmente, menciono que es importante que tengan atención con sus inversiones extranjeras, porque muchos mexicanos tienen inversiones en México, rentan inmuebles allá o tienen cuentas, no sé, de inversión de las que se olvidaron. Entonces es importante que sepan que se tienen que declarar, tal vez muchos ya lo saben, pero igualmente se tienen que declarar los ingresos que se perciban por cualquier concepto y en cualquier otro país, si ustedes son residentes fiscales en Francia. Es importante que al momento de hacer inversiones o si ya las tienen, ustedes pongan atención en cuáles son sus obligaciones declarativas, sobre todo porque México y Francia sí tienen una convención fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Que no es el caso en sucesiones, como lo acabamos de decir, pero en impuestos sobre la renta sí la hay. Entonces, muchas veces la gente decide no declarar para no pagar dos veces, pero esto pues no sucede porque México y Francia tienen una convención precisamente para evitar la doble imposición. Entonces, muchas veces sin saber no se declaran, sabiendo que si lo declaran, pues van a estar conformes a la legislación francesa y encima pues no van a tener una doble imposición de esos ingresos. Pues listo, eso es todo. Podemos pasar a la próxima y creo que es la última. Ah, perdón, no. Bueno, queda el resumen, el resumen. Para resumir todo lo que acabo de decir, porque a lo mejor se empezaron a dormir en algún punto, si puedo resumir algo de manera muy breve, podemos decir que si yo quiero organizar mi vida en pareja, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir una figura jurídica que corresponda a los objetivos de mi pareja. Es decir, me voy a sentar con mi pareja y vamos a hablar de cuáles son nuestros objetivos, de qué manera queremos contribuir a nuestra pareja. Me voy a informar sobre los diferentes regímenes que están abiertos a mi matrimonio o a mi PAX. Y en la medida de lo posible vamos a definir de qué manera vamos a contribuir cada cual. Idealmente vamos a definir de qué manera vamos a adquirir el patrimonio, si vamos a adquirir por medio de indivisión, podemos organizar una sociedad, etcétera. Todo eso es importante. Y es importante también considerar la pertinencia de elegir una ley aplicable a mi matrimonio, sobre todo en el caso de los matrimonios, como lo comentamos hace un momento, que pudieron haber sufrido una mutabilidad automática y que puede quedar alguno de los cónyuges desprotegido a causa de esta mutabilidad. Si ya estoy en pareja, es importante asegurarse de conocer bien mi régimen patrimonial. Me aseguro de que ese régimen corresponda todavía a nuestros objetivos, porque acuérdense que un régimen matrimonial se puede cambiar en curso del matrimonio y que muchas veces yo me casé hace 30 años, tal vez el régimen que elegí al principio ya no corresponde a la situación actual. Me voy a asegurar, sin parejas internacional, me voy a informar sobre cuál es la ley aplicable
a mi régimen matrimonial. Y si dejé mi profesión para ocuparme del hogar, lo cual es el caso de muchas de nosotras, del hogar o de los hijos, bueno, pues tal vez me organizo con mi pareja para que en caso de fallecimiento o en caso de divorcio, no me quede yo completamente desprotegida. Hay que llevar una organización adecuada, esto parece obvio, pero muchas veces no lo es. Hay que llevar una organización adecuada de las finanzas, de los documentos, hay que guardar, hay que conocer su cuenta Ampo Puanguf, que muchas dejan esa tarea a su pareja. Entonces hay que conocer qué es lo que se declara, cómo se declara y si estoy llevando a cabo mis obligaciones declarativas. Y si tengo bienes propios anteriores al matrimonio, me informo antes de venderlos, porque ya dijimos que si yo recibí, por ejemplo, una sucesión de mis papás y que después lo invierto en la compra de un bien inmueble, pues hay el riesgo de que ese bien inmueble entre en la comunidad cuando en realidad era un bien propio. Entonces, bueno, si es mi objetivo que entre en la comunidad, pues está bien, pero si yo quiero que ese bien siga siendo propio, porque a lo mejor yo gano menos que mi pareja o quiero tener ese bien como propio, me informo antes de venderlo para que se venda de la manera adecuada. Si me separo, tengo que consultar a mi propio abogado y no al abogado de mi cónyuge, y eso es muy frecuente. El cónyuge le propone de manera muy simpática a su esposa, pues consulta a mi abogado y pues obviamente el abogado está del lado de su cliente. Hay que informarse sobre sus derechos específicos antes de firmar cualquier tipo de acuerdo que les proponga su cónyuge en caso de separación. Hay que evitar hacer inversiones si estamos en un régimen de comunidad, porque acuérdense que si yo invierto, ese dinero va a ser común. Si mi pareja es internacional, igualmente me informo sobre cuál es la jurisdicción competente y la ley que se va a aplicar. Y tal vez eso no les toque a ustedes, pero por lo menos asegurarse de que estén aconsejados por un abogado que lo tenga en cuenta. Si elijo un divorcio por mutuo acuerdo, ante notario, me aseguro de que pueda circular, es decir, que el día de mañana, si necesito ejecutarlo en México, ese divorcio tenga validez. Y actualizo las cláusulas eventuales en contratos. Muchas de las personas asalariadas tienen contratos de seguros y pues al momento de estar casados tienen como beneficiarios a su esposo y en caso de divorcio pues hay que actualizar esas cláusulas con un nuevo beneficiario. Y finalmente, bueno, pues hay que tomar precauciones para evitar sorpresas en caso de fallecimiento. Hay que pensar en qué es lo que deseamos que suceda con nuestro patrimonio. Hay que prever el fallecimiento no solamente propio, sino también de su pareja. Hay que organizarse o de sus papás, de los allegados próximos. Es recomendable, obviamente, otorgar un testamento y prever el costo fiscal que va a nacer de la transmisión patrimonial. Y si tengo bienes o cuentas en el extranjero, pues me informo sobre cuáles son mis obligaciones fiscales y eventualmente de pago de impuestos en caso de que generen ingresos. Y ahora sí creo que la próxima creo que ya es la última. Sí, gracias, muchas gracias, eso es todo. Ahí Muchas te gracias escucho. a ti, Karen. Muchas, muchas gracias. Mira, todavía tenemos 10 minutitos para preguntas, así es que si las personas de la comunidad que nos acompañan hoy quieren abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, adelante. Yo estuve pendiente del chat, pero no vi que alguna escribiera alguna duda, así es que aprovechen este espacio. Son 10 minutitos que tenemos todavía, Karen, con nosotros. Estoy viendo por aquí que ya escribió quien Verónica y Marisol. Marisol, si te parece bien, abre tu micrófono para que puedas tú misma exponer tu pregunta a Karen. Ay, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Hola, querida Marisol, sí. Hola, Karen. Bueno, estoy en la calle, perdón. Mi duda era sobre, por ejemplo, bueno, tú conoces mi caso, tengo un bien en México y quisiera saber, por ejemplo, si el día de mañana yo me muero y no tengo un testamento ni en Francia ni en México, ¿quién se queda con ese bien? O sea, se reparte en partes similares mi esposo y mis dos hijas. ¿O cómo funciona en el caso de ese bien que está en México y yo, por ejemplo, fallezco, no sé, en 2 días y no tengo testamento? ¿Qué pasaría? Bueno, tocamos madera para que no fallezcas en 2 días, Sí, pero es, es el caso que comentábamos de la ley aplicable a la sucesión.
Y en este caso, tu residencia, tu última residencia habitual, en caso de que fallezcas, pues va a ser Francia, porque tú resides en Francia. Entonces, si tú llegas a fallecer el día de mañana en Francia, Francia va a determinar que la ley aplicable a tu sucesión va a ser la ley francesa para todos tus bienes, estén donde estén. Y ahí vamos a encontrar en tu caso específico el conflicto de leyes, porque México no va a tener la misma aplicación de la ley. Para México, la ley aplicable a tu sucesión, por lo menos para los bienes que están situados en México, va a ser la ley mexicana. Entonces ahí vas a tener un problema de que Francia va a querer aplicar la ley francesa y México va a querer aplicar la ley mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Que en los hechos se llama un renvoi, es decir, que Francia le va a dar el renvoi potencialmente a México para que sea una ley aplicable y sobre todo en caso de que tú hagas una elección de ley diferente, va a ser de oficio, pero si existe un conflicto de leyes va a haber un renvoi en el que un país le va a mandar, digamos, de cierta manera la autorización para que aplique la ley de su país. Y en caso de que no tuvieras disposiciones, la cuestión se resolvería por medio de un renvoi. Pero lo ideal, obviamente, es pues que tú elijas cuál es la ley que se le va a aplicar por medio de un testamento idealmente, o por lo menos de la elección aplicable, de la ley aplicable a tu sucesión futura. Ya no te escuchamos, Marisol. Creo que la perdimos, Marisol. ¿Sigues ahí? Creo que tiene el micrófono desactivado. Sí, Marisol, no te Ah, alcanzamos a oír. Ahí Perdón, va, ya. perdón, Karen. Y entonces, como eso viene en México, ¿tú sugieres o qué aconsejas de hacer más bien el testamento en México o en Francia? pues mira, la recomendación general en el caso de personas internacionales, que es frecuentemente el caso de los mexicanos, que tienen bienes, sobre todo inmuebles en el extranjero, es de hacer o de otorgar un testamento tanto en México como en Francia. Y como tienes, las disposiciones son relativamente flexibles, tú vas a poder tomar disposiciones mediante un testamento en México para el bien mexicano y Ujú. tomar disposiciones mediante testamento para todos tus bienes que estén en Francia. Eso es de alguna manera lo más práctico, sobre todo por la cuestión notarial. Y es decir, que muchas veces si resulta que es la ley francesa que se tiene que aplicar a tus bienes mexicanos, muy frecuentemente un notario mexicano no va a saber aplicarla o va a haber un problema de que no vas a saber por qué quieres aplicar la ley francesa a un bien inmueble mexicano, a menos que obviamente sea un especialista de derecho internacional privado. Pero lo más práctico, obviamente, y también para los notarios franceses, es que la ley que se le aplique a los bienes en Francia sea la ley francesa. Entonces, de esa manera tú tienes una garantía de que lo que se tenga que repartir entre tus beneficiarios y que esté situado en México no va a tener ningún problema. Y lo que pasa también frecuentemente es que tienes tú que, cuando hay una situación de este modo, de este tipo, es que los notarios, vamos a decir mexicanos, si tienen que aplicar la ley francesa, van a tener que pedir un legal opinion a los abogados franceses para no equivocarse, y eso también genera costos. Entonces, lo ideal es esto, un testamento aplicable para los bienes franceses y un testamento aplicable para los bienes en México, y de derecho mexicano y otro de derecho francés, así cada quien con su cada cual y sin ninguna confusión. De acuerdo. Y cada vez que se cambia el testamento, cambiarlo en la ley mexicana y en la ley francesa para que esté Si parejo. tienes, sí, no, porque tú, bueno, o sea, si tú decides que vas a hacer un testamento en México de acuerdo a las reglas mexicanas, pues, y que lo decides cambiar porque, no sé, ya no le quieres dejar nada a alguno de tus hijos y todo al otro, pues en ese caso sí lo tienes que cambiar. Pero si no existe cambio en tus disposiciones y que estamos hablando de la ley mexicana y que seguiste todas las formas requeridas por la ley mexicana, pues no lo tienes que cambiar. Sí tienes que cambiar el francés, o sea, no están ligados de ninguna manera. Uno va a ser aplicable y se especifica, es decir, este testamento, bueno, la redacción que tú quieras hacer, pero este testamento es válido para el bien que está ubicado en la Ciudad de México o en la ciudad tal, y va a ser aplicable nada más para eso. O sea, que si tú cambias lo de Francia, pues normalmente no tiene nada que ver con lo de México. De acuerdo. Muchísimas gracias, Karen. Perfecto. De nada, Marisol, qué gusto verte.
Gracias, Marisol, gracias, Karen. Bueno, ya por cuestión de tiempo creo que podemos tomar todavía 4 preguntitas más. Empezaría por Magdalena, después Verónica, Sofía y Mónica Vinci. Por favor, Magdalena, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Muchas gracias, Karen, por la presentación, siempre tan útil. Para no quitar tiempo a las preguntas, que también hay algunas en el chat, yo solo quería recordar que en el consulado los podemos ayudar con el tema de asesoría en materia de pensiones alimenticias. Es un trámite se hace conjuntamente entre México y Francia y tenemos muy buena colaboración al respecto, así que nosotros podemos orientar. Y para el tema de precisamente de testamentos, también que sepan que el consulado tiene funciones notariales válidas en México y una de ellas podemos hacer los testamentos. Así que acérquense a nosotros si necesitan asesoría en ese tema. Gracias y felicidades, chicas. Gracias, Magda, me dio gusto verte. Gracias, Magda. Seguimos con Verónica. Adelante, Verónica. Hola, ¿qué tal, Karen? Qué gusto verte. Muchas gracias por la presentación. Estuvo todo súper interesante. De pronto muy rápido y hay algo que no entendí. Si, por ejemplo, una pareja está casada binacional, francés y mexicano, está casado por bienes separados y uno de ellos tiene una cuenta de ahorros, me parece que en algún momento dijiste que todo está separado, pero que las cuentas de ahorro entran dentro del matrimonio. No, hola Vero, Hola. igualmente qué gusto verte. No, Vero, en un caso de separación, un régimen separatista, no, nada es común y nada entra en la comunidad, porque no existe una comunidad. Tal vez me expliqué mal, pero eso sucede cuando estás en un régimen de comunidad, cualquier tipo de comunidad, y en este caso la más frecuente es la comunidad legal, es decir, la comunidad de gananciales, la comunidad de que si es ese caso, yo te hablaba del hecho de que tú puedes percibir tus ingresos y disponer de ellos como mejor te parezca, pero que en el momento en el que tú los inviertes, ese dinero, ese es el momento en el que tu dinero que tú percibes por tus ingresos se convierte en común. Es que, digamos que es el momento en el que se materializa esa entrada en la masa de la comunidad. ¿No? En el momento en el que tú lo inviertes, ya sea en una cuenta de ahorros, ya sea que compres un bien inmueble, y ahí en ese caso específico te comentaba que va a ser común tanto el bien inmueble como las rentas que percibas en caso de que sea un inmueble para renta. Entonces, sí, pero siempre es en una comunidad conyugal. Perfecto. Y la otra pregunta rápidamente es, ¿qué es específicamente el mutuo apoyo? Es que el mutuo apoyo, bueno, yo entiendo que puede ser por enfermedad, pero por ejemplo, si la persona está el cónyuge en chômage, eh, ahí también se le tiene que ayudar. ¿Eso entra también en el mutuo apoyo? Sí, sí, definitivamente el apoyo mutuo en el marco de un matrimonio es muy amplio y de hecho la jurisprudencia es muy extensa porque ese apoyo puede ser, como lo dijiste, y muy frecuentemente en caso de enfermedad, pero igualmente si en algún momento una de las dos miembros de la pareja o de los cónyuges se encuentra en situación de chômage, sí, definitivamente su esposo en el marco de esta obligación de ayuda mutua está obligado a asistir y ayudar a su cónyuge económicamente. Después, obviamente, cuando han existido litigios que han generado jurisprudencia en este tema, pues existen muchas otras circunstancias, ¿no? Como se quedó en chômage 20 años y 20 años, o sea, ¿sabes? Tiene sus nuances, tiene sus límites, pero sí entra en el marco de la ayuda mutua, sí. Porque al mismo tiempo, pues el cónyuge tiene la obligación de participar en los gastos familiares. Sí, pero acuérdate que esa obligación es a la altura de sus posibilidades. Entonces, si tú estás hablando de uno de los cónyuges que se quedó sin ingresos, pues obviamente ya no tiene posibilidades. Y esa obligación de contribuir, pues por el momento y por lo menos en el tiempo que no tenga ingresos, pues no la va a poder llevar a cabo y nadie está obligado a hacer lo imposible. Y esta obligación, pues igual retoma cuando ya tenga ingresos, pero sí, en el momento en el que no pueda contribuir, es su esposo que toma esta obligación de apoyo mutuo a su cónyuge. Ok, bueno, pues muchas gracias, Karen. Gracias por la presentación.
Gracias, Vero, que estés bien. Gracias, Vero. Karen, antes de pasar a la pregunta de Sofía, les comento a todas y respondo la pregunta de Mónica Romero. Sí se está grabando, la grabación se va a subir a nuestro canal de YouTube y próximamente podrán acceder a la grabación para cualquier consulta. No obstante, sí les invito a que tomen nota del correo y website de Karen para que puedan contactarla en caso necesario. También agradezco el comentario de Pamela. Muchas gracias, Pamela. Y ahora sí, pasamos a la pregunta de Sofía. Sofía, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se Sí. escucha? Sí. Creo que tengo un problema con la cámara, pero no la puedo activar. Bueno, para no perder tiempo, pienso. Perdimos, creo que tu audio, Sofía. Mientras lo resuelves, si te parece, vamos a pasar con Mónica Vinci. Mónica, ¿sigues por ahí? Hola, Hola, Mónica, bienvenida. ¿cómo están? Gracias por la plática tan interesante. Apago así. Em, bueno, Ah, ay, perdón. Creo que perdí la conexión. adelante, Sofía. Tengo pequeños problemas de conexión, pero mi pregunta es, yo tengo un régimen, hice la convención de Pax hace 3 años y tengo un régimen de indivisión de bienes. Y la convención que utilicé fue la convención CERFA, la estándar. Y lo que a mí me gustaría preguntar es si mi pareja le gustaría adquirir un bien, ¿es que los dos seremos acreedores de la deuda o cada uno va a tener, si él compra un bien, él va a gestionar la deuda de su parte? No, si ustedes están en una pareja de PACS bajo el régimen de la indivisión, Mm. que quiere decir que entonces no optaron por el régimen por Per- defecto, sino que eligieron la indivisión. perdón, me equivoqué, de separación de bienes, es el régimen separación de bienes. Ok, entonces están en el régimen por defecto y tu pregunta es de saber si él hace una compra inmobiliaria, Sí, la cuestión de saber si tú vas a tener obligaciones con la deuda de su compra inmobiliaria, exacto. ¿no? Con el préstamo. No, acuérdate que en un régimen de separación, aunque estés paxeada o casada, no, las deudas que contraiga tu esposo o tu pareja de Pax no van a ser tus deudas porque cada quien tiene sus propios bienes y existen solamente dos masas de patrimonio, las tuyas y las suyas, y todo va Mm. muy separado, es decir, no existe una comunidad. Sí existe la noción de la solidaridad pasiva, que es la solidaridad en caso de deudas, pero acuérdate que esas deudas son deudas del hogar. Ahora, obviamente, si es una compra de un bien inmueble en el que ambos van a vivir, Ujú. entonces puede considerar una deuda de naturaleza del hogar, ¿no? Entonces, ahí puede haber una solidaridad pasiva en caso de que haya una defallance o una falta de cumplimiento de las obligaciones de pago de tu pareja. Mm. Sí, pero normalmente si están casados en un régimen de separación, cada uno tiene sus propios bienes y no existe una comunidad. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, solo para darle seguimiento y muy rápido, en dado caso que yo decidiera contribuir a la deuda, por lo que entendí es que las contribuciones al final, si decide cada quien separar por alguna razón el patrimonio, entonces va a ser proporcional al monto de dinero que hayamos contribuido para el bien inmueble. Por ejemplo, si él puso el 70%, por decir algo, del bien inmueble y yo el 30 o viceversa, en caso de una separación de bienes, va a ser proporcional a la contribución. Sí, normalmente lo que pasa es que cuando ustedes hacen una compra en indivisión, incluso o sea, si están separados de bienes, nada les impide igualmente ser propietarios conjuntos de un bien. Eso estamos de acuerdo. Entonces, en el momento que ustedes compran un bien inmueble, el notario, bueno, ustedes más bien le van a decir al notario qué proporción va a comprar cada cual. Y entonces, lo normal es que cada uno contribuya a la altura de la proporción que cada uno tiene en esa propiedad. Lo que pasa en los hechos es que muchas veces uno de los dos contribuye mucho más
de lo que normalmente tendría que contribuir. Y ese es el caso que les comenté de esta pareja de PACS, que en el momento en que se separaron, pues quiso recuperar, ¿no? La parte que puso de más, y que pues no fue posible porque el juez consideró que era simplemente su contribución a los gastos del hogar, a proporción de sus ingresos, que eran más importantes. Pero sí, si estás hablando de una compra en división en la que cada uno tiene un porcentaje definido y que cada uno contribuye con ese porcentaje, al momento de una separación o simplemente de una venta, pues lo que cada uno va a recuperar como bien propio al momento de la venta, pues va a ser la proporción que cada uno tuvo. Ok, muchísimas gracias, Karen. Estuvo muy interesante. Muchas gracias. Ahora sí, volvemos con Mónica. Adelante, por favor. Perdón, Hola. perdón, Rebeca. Sí. No me di cuenta de la hora, creo que habíamos quedado que terminábamos a las 8, ¿no? Sí, ya estamos a 2 minutos de las 8. Mónica, Sí. y a Ana Isabel, yo les invitaría entonces que le escriban a Karen directamente a su correo que vimos hace ratito, o nos escriben a nosotros y les pasamos el correo de Karen para que dirijan su consulta. ¿Sí? Claro que Sí, sí. por favor, Vale, una muchas disculpa gracias. y bueno, No, muchísimas perdón, gracias. Estuvo súper interesante. Sí, por cuestión no, de gracias a tiempo ya ustedes. no va a ser posible. Sí, una disculpa enorme porque le comentaba a Rebeca que tengo mi babysitter y que le dije que a las 8, entonces ya tengo que irme corriendo, pero con muchísimo gusto yo puedo responder a sus preguntas si me las envían por escrito. Ok, Karen, muchísimas gracias. Nada Gracias. más a manera de cierre, recuerden que nos pueden escribir a nosotros si tienen alguna consulta de patrimonio, de divorcio, y con mucho gusto, ya sea que las dirijamos directamente a Karen o bien al programa de abogados consultores, que son abogados mexicanos o franceses que forman parte de este servicio que ellos brindan para apoyar en materia jurídica a la comunidad y que está disponible desde el 2023. Así es que con mucho gusto pueden escribirnos y nosotros les compartimos la lista. Que tengan muy bonita noche a todas y espero verlas mañana a las que puedan en la sesión de salud mental que tendremos para ustedes. Karen, nuevamente muchísimas gracias y muchas gracias a todas las que nos acompañaron hoy. Recuerden que esta grabación va a ser compartida en nuestro canal de YouTube. Que tengan bonita Gracias. noche. Hasta gracias a luego. ustedes. Hasta luego.